Hola, soy Armando Sánchez Málaga, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les doy la bienvenida a esta segunda clase del curso de Teoría del Delito de Enfoque Derecho. El día de hoy, en esta sesión, vamos a tratar el tema de la imputación objetiva. En esta segunda clase nos vamos a centrar en el desarrollo de uno de los elementos básicos y fundamentales de la teoría del delito, que es la imputación objetiva. Esta es la base y el punto de partida del juicio de antijuridicidad, que es el primer juicio que debemos realizar al efectuar la subsunción de una conducta en el supuesto hecho de una norma jurídico-penal. Para recordar algunos conceptos generales, debemos tener en claro que el delito, como concepto general, es una acción o comportamiento humano que tiene dos características. Es antijurídico, esto es contrario al ordenamiento jurídico penal, y es culpable o personalmente imputable, esto es, se le puede reprochar a un individuo en concreto. Esas son las dos grandes características o elementos de lo que es un delito. Hoy día nos vamos a concentrar en la acción antijurídica, en el primer elemento del delito. Dentro de la antijuridicidad tenemos que analizar tres temas distintos. El primero es el referente a los elementos objetivos de la acción antijurídica. El segundo se refiere a los elementos subjetivos de la acción antijurídica. Y el tercero tiene que ver con la ausencia de causas de justificación para que se configure una acción antijurídica. Cada uno de estos tres grupos de elementos tienen que ser analizados, ¿no?, de una manera concreta y específica en el caso. En esta sesión nos vamos a concentrar únicamente en el primer grupo, que es el de los elementos objetivos de la acción antijurídica. En términos muy generales, podríamos decir que los elementos objetivos de la acción antijurídica son todos aquellos que nos permiten imputar a una conducta un peligro idóneo. Esto es, los que nos permiten concluir que la conducta típica, la conducta que realiza el sujeto activo del delito, crea un riesgo no permitido, crea un peligro idóneo para afectar o para lesionar un interés o un bien jurídico protegido por la norma penal. Y claro, cuando analizamos los elementos objetivos, no solo hay que analizar cuándo se producen los elementos suficientes para imputar objetivamente el delito, sino también cuándo no se produce. Y vamos a ver que hay una serie de estructuras, como el riesgo permitido, el principio de confianza o las conductas neutras, que son situaciones en las cuales no es posible, ¿no?, concluir que existe una conducta que ha creado un riesgo no permitido. Esto es una conducta que constituye un peligro idóneo para el bien jurídico o el interés protegido por la norma penal. Bien, para ingresar un poco más a detalle a cuáles son los elementos objetivos del delito y cómo se hace el juicio de imputación objetiva del delito, es necesario tener en cuenta una distinción. La estructura objetiva, la morfología de los delitos, ¿no?, nos permite distinguir dos grandes momentos: el momento de la acción y el momento del resultado. Esto en los delitos de resultado. La acción es la conducta prohibida por el tipo penal y el resultado, ¿no?, es el efecto producido sobre el bien jurídico o sobre el interés protegido por la norma penal. En un delito de resultado como el homicidio, la acción sería, por ejemplo, disparar a la víctima. Esa es la conducta prohibida. Yo debo no disparar, no debo disparar a la víctima. Esa es la conducta prohibida. Y la acción es el disparar a la víctima. Mientras que el resultado sería la muerte, la lesión del bien jurídico o interés vida de esa víctima. Podemos distinguir claramente ambos momentos. El momento de la acción, conducta prohibida, disparar, y el momento del resultado, lesión o puesta en peligro al bien jurídico, muerte de la víctima. Son los dos momentos que podemos claramente distinguir cuando nos encontramos frente a un delito de resultado. Muchos delitos, ¿no?, como el homicidio
como las lesiones, ¿no? Y otros más son delitos de resultado. Pero también existen delitos de mera actividad, en los que únicamente vamos a verificar una acción. Por ejemplo, la conducción en estado de ebriedad. El delito consiste en conducir un automóvil en estado de ebriedad con más de 0.5 gramos litro de alcohol en la sangre. No es necesario que se produzca un resultado, basta con realizar la conducta prohibida, que además tiene que ser peligrosa, ¿no? Pero basta con realizar ese elemento. Ese es un delito de mera actividad donde solo existe acción, no habrá resultado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en los delitos de resultado tenemos que hacer un doble juicio de imputación objetiva. Tenemos que analizar primero la acción y después el resultado. Tenemos que analizar si la acción es peligrosa y si el resultado ha sido producido por esa acción peligrosa. En cambio, en los delitos de mera actividad, solo se hace un juicio de imputación objetiva, que es el juicio de la acción. Tenemos únicamente que analizar si la acción ha sido o no peligrosa. Entonces, esta distinción es muy importante tenerla en cuenta al inicio. ¿Qué cosa es la imputación objetiva? Implica que la conducta comisiva u omisiva del sujeto activo del delito que genera un peligro idóneo, un riesgo típicamente relevante para afectar un interés protegido. Es una conducta del sujeto activo que genera un peligro idóneo, ¿no? Un riesgo típicamente relevante para afectar un bien jurídico. ¿Eso puede desencadenar en un resultado? Sí, si se trata de un delito de resultado. Cabe entonces hacerse la siguiente pregunta. ¿Es suficiente para hablar de imputación objetiva, esto es, de que se configuran los elementos objetivos del comportamiento antijurídico, que existe un riesgo típicamente relevante? En los delitos de mera actividad, como la conducción en estado de ebriedad, sí, es suficiente con ese juicio, con que exista un riesgo típicamente relevante. Pero en los delitos de resultado no, como el homicidio o las lesiones. En esos delitos se requiere que dicho riesgo, ¿no?, que ha creado el sujeto activo del delito con su conducta, se realice en el resultado. Esto es, que sea la conducta del sujeto, la acción del sujeto, la que produzca el resultado. Y que no haya otros riesgos intervinientes, por ejemplo, del mismo autor, la autopuesta en peligro de la víctima, de un tercero, ¿no?, de otro agresor que se adelanta al sujeto activo del delito, de la propia víctima o del infortunio, ¿no? Entonces, es importante diferenciar los delitos de mera actividad de los delitos de resultado. ¿Qué cosa es el peligro idóneo? ¿No? Implica, ¿no?, realizar un juicio de imputación objetiva de la acción y de imputación objetiva del resultado únicamente en los delitos de resultado. Por eso lo he colocado entre paréntesis en la presentación, ¿no? Entonces, para que haya un tipo objetivo del delito, para que hablemos de antijuridicidad objetiva, ¿no?, y completemos ese primer de los tres elementos de la antijuridicidad, tenemos que hacer esos dos juicios: el juicio de imputación objetiva de la acción y el juicio de imputación objetiva del resultado. ¿Cuándo hay imputación objetiva de la acción? Se puede presentar en dos casos. El primer caso es cuando un sujeto aumenta un riesgo permitido. Por ejemplo, conducir un automóvil es un riesgo permitido. Conducir ese automóvil ebrio implica aumentar el riesgo permitido porque estamos excediendo los límites reglamentados para ese riesgo permitido. El segundo caso, en el que también hay imputación objetiva de la acción, es cuando se crea un riesgo prohibido. Aquí no hay una base de riesgo permitido, directamente se crea un riesgo prohibido. Por ejemplo, ¿no?, disparar, ¿no?, a quemarropa, ¿no?, disparar en un ambiente público. Ahí no se está aumentando el riesgo permitido, se está directamente creando un riesgo prohibido. En cualquiera de esos dos supuestos podremos decir que sí hay imputación objetiva de la acción. Pero también es importante saber cuándo no hay imputación objetiva de la acción. Y aquí podemos distinguir por lo menos 4 casos. El primero, cuando no se crea ningún riesgo. El segundo, cuando se actúa dentro del riesgo permitido. Si
yo manejo, por ejemplo, mi automóvil cumpliendo todas las reglas de tránsito, no hay motivo, ¿no?, para que se me atribuya la creación de algún tipo de peligro. En tercer lugar, cuando disminuye un riesgo, ¿no? El clásico ejemplo, ¿no?, de la piedra, ¿no?, que va a golpear en la cabeza de un sujeto, ¿no?, e interviene un tercero empujando ese sujeto, ¿no?, que termina cayendo al suelo y teniendo unos hematomas menores en el brazo, ¿no? Claro, en ese supuesto se ha disminuido el riesgo, porque el golpe de la piedra en la cabeza podía ser mortal. Y lo que ha hecho el sujeto que lo empuja es disminuir el riesgo, ¿no?, por unas lesiones menores en el brazo. Ahí tampoco hay imputación objetiva de la acción. Y finalmente, tampoco habrá imputación objetiva de la acción cuando no se controla el riesgo, cuando no se tiene un control sobre el riesgo, cuando es un riesgo ajeno, ¿no? Yo no puedo tener, ¿no?, control del riesgo si soy el pasajero, ¿no?, de un autobús que es conducido imprudentemente por el chofer del mismo, ¿no? No tengo control sobre ese riesgo, ¿no? Entonces no podrá haber imputación objetiva, ¿no?, a mi acción, ¿no?, de pasear como pasajero de ese autobús. Entonces, este es el primer juicio de imputación objetiva. Lo que busca responder, en resumen, es: ¿la conducta del sujeto activo del delito creó un riesgo o no? ¿Es peligrosa o no? Para responder que sí, tenemos los dos primeros casos. Para responder que no, los cuatro últimos. Si hemos respondido que sí, en el caso en concreto, si es un delito de mera actividad, ya hemos superado el juicio de imputación objetiva y podemos pasar al siguiente juicio, que es el juicio de imputación subjetiva, que lo veremos en la siguiente clase. En cambio, si se trata de un delito de resultado, no es suficiente. Claro, imagínense en un homicidio. ¿Es suficiente con disparar para hablar de un delito de homicidio? No, estamos a la mitad de camino. Con el disparo hemos verificado que se ha creado un riesgo prohibido, que hay imputación objetiva de la acción. Pero ¿qué sucede si medio segundo antes de que la bala atravesara el cuerpo de la víctima sufrió un infarto fulminante que la mató? Y en realidad la bala cayó sobre un cadáver. Eso es una tentativa inidónea. Nos falta analizar la imputación objetiva del resultado. Esta se analiza solo en los delitos de resultado. Y aquí, ¿cuándo se produce la imputación objetiva del resultado? Cuando se realiza el riesgo de la acción en el resultado. Esto es el mismo riesgo que ha creado la conducta, la acción del sujeto activo, el que se materializa en el resultado típico. Esto es el disparo que realiza el sujeto activo el que efectivamente produce la muerte de la víctima. ¿Eso quién lo determina? El médico legista, el perito médico, ¿no?, especialista en la materia. Es el médico el que va a emitir un informe forense y va a determinar cuáles son las causas de la muerte. Y si se determina que fue el disparo el que ocasionó la muerte, entonces hay una relación de riesgo entre acción y resultado. ¿Cuándo no hay esa relación de riesgo? ¿Cuándo no hay imputación objetiva del resultado? Primero, cuando el riesgo de la acción es distinto al riesgo que produjo el resultado. Por ejemplo, ¿no?, resulta que yo le disparo a la víctima, pero medio segundo antes, desde el otro lado, hay otro sujeto que también le dispara, y es él quien termina matándolo, no yo. Segundo, cuando se produce una autopuesta en peligro de la víctima, ¿no? En medio de una autopista, ¿no?, donde van vehículos a alta velocidad, la víctima decide cruzar intempestivamente la vía, ¿no?, sin dar opción, sin que sea posible el freno, ¿no?, del conductor, ¿no? Entonces ahí podría plantearse que ese resultado de muerte es producto, ¿no?, de la autopuesta en peligro de la víctima. Habrá que discutir sin duda los detalles específicos del caso. En tercer lugar, tampoco hay imputación objetiva del resultado cuando el resultado no está cubierto por el fin de protección de la norma. Por ejemplo, los casos de suicidio. Hay determinadas muertes que la norma penal no pretende evitar. ¿Cuáles? Los suicidios. Y finalmente, no hay imputación objetiva del resultado cuando se produce una conducta alternativa adecuada a derecho. ¿Qué cosa es esto?, ¿no? La conducta alternativa adecuada a derecho nos dice que aun cuando, ¿no?, hubiéramos tomado todas las medidas para evitar el resultado, ¿no?, igual este se hubiera producido. El famoso caso de los pelos de cabra,
¿no? Que se utilizaban para hacer pinceles, ¿no? Y estos pinceles, si no eran previamente desinfectados, se decía, podían generar enfermedades respiratorias en los niños que los usaban, ¿no? Hubo un caso, ¿no?, en el cual la empresa no utilizó el desinfectante y luego se descubre que el desinfectante no servía para nada. Entonces, que aun cuando hubieran sido diligentes, aun cuando hubieran realizado la conducta alternativa adecuada a derecho, igual se hubiera producido el resultado. Entonces, no se le puede atribuir el resultado, enfermedades respiratorias, lesiones a los niños, ¿no?, a la falta de desinfección de los pinceles. En fin, este análisis de imputación objetiva del resultado lo que nos busca es descartar que no haya sido un factor distinto, ¿no?, a la conducta riesgosa, la conducta peligrosa del sujeto activo del delito, el que produjo el resultado. Es simplemente descartar, que no sea otro elemento, que no sea la propia víctima, un caso fortuito del infortunio o un tercero, quienes produjeron el resultado. Además de ello, hay dos límites a la imputación objetiva que es necesario tener en cuenta. En primer lugar, el principio de confianza y en segundo lugar, la prohibición de regreso frente a conductas neutras. El principio de confianza establece que los sujetos pueden actuar bajo la expectativa de que la conducta de los terceros con los que se relacionan es lícita. Esta es una forma de dividir el trabajo y puede aplicarse en estructuras horizontales. Yo, si soy productor de un determinado bien, confío que el comercializador va a actuar lícitamente. En estructuras verticales, si mi jefe me da una orden de apariencia ilícita en la empresa, yo confío en que la actividad que voy a realizar es la adecuada. O frente a actos de autoridades. Si pido un registro sanitario a la autoridad del Estado, yo puedo confiar que han verificado que mi producto es apto para el consumo humano. ¿Qué es lo que hace el principio de confianza? Amparar que actuemos dentro del riesgo permitido. Justamente nos permite negar que se haya creado un riesgo prohibido o que se haya aumentado un riesgo permitido. Ahora, el principio de confianza tiene límites. Yo no puedo confiar frente a un tercero que es incapaz para la materia que le estoy confiando, ¿no? No puedo confiar la contabilidad de mi empresa en un médico. Tampoco puedo confiar frente a actos ilícitos evidentes o cuando yo tengo el deber de supervisión. Y además del principio de confianza, para terminar, otro límite a la imputación objetiva es la prohibición de regreso. Esta no se aplica señalando que es imposible atribuir la participación punible a quienes realizan conductas neutras, ¿no?, que son conductas inocuas, que no hacen daño, ¿no?, pero que son utilizadas por un tercero para cometer un delito. El famoso caso del vendedor de armas, que vende un arma lícitamente, con licencia, con todos los permisos y requisitos que establece la ley, y quien la compra termina cometiendo un homicidio. ¿Puede ser responsable de ese homicidio? Hay dos tesis. La subjetiva nos dice solamente si sabía que con su aporte, con la venta del arma, iba a matar. Y la objetiva que nos dice de ninguna manera, aun cuando supiera, su rol era vender armas y era un rol lícito y realizaba una conducta lícita, con lo cual no se le puede atribuir la creación de un riesgo prohibido ni el aumento de un riesgo permitido. Él ha actuado siempre dentro del riesgo permitido. Esta última tesis, la objetiva, es la que podríamos decir ha estado más presente en la jurisprudencia de la Corte Suprema peruana. Bien, con esto concluimos esta segunda clase, donde hemos tratado de brindar algunas ideas generales sobre lo que es la imputación objetiva como primer elemento de la antijuridicidad del delito. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.